Tras el estreno de Gundam por allá en el 79 y la subsecuente popularidad que ganó por medio de sus películas recopilatorias y la venta de sus primeros model kits, dio inicio dentro del mundillo de los mechas una ola de nuevas producciones que buscaban explorar este tono más belicoso y menos superheroico dentro del medio. Obviamente, el estudio Sunrise, los creadores de Gundam, no se quedarían atrás y durante el transcurso de los 80 dieron a luz a numerosas obras que buscaban diferenciarse en tono de sus predecesoras de los años 70, probando con nuevas propuestas y dándole algún que otro giro interesante a otras ya establecidas. Una de las cabezas detrás de esta movida fue el director Ryosuke Takahashi, mejor conocido por su trabajo en Armored Trooper Buttons, pero quien también estuvo a la cabeza de otros proyectos como Fang of the Sundungran, Panzer War Alien y el título que nos ocupa aquí, Blued Comet SPT Leisner, un trabajo en el que Takahashi quería explorar una historia más centrada en la pérdida, la traición y la dificultad de encontrar la identidad personal durante la guerra. La obra en cuestión se trató de un anime estrenado en 1985, el cual iba a contar con un total de 38 episodios que, cabe decir, realmente no eran el total que se tenían previstos originalmente, y es que, debido a una serie de eventos que ya abordaremos más adelante, la serie sufrió de una cancelación temprana, algo que parece era más habitual de lo que uno esperaría en esos tiempos, lo que la dejó con un final abrupto, que afortunadamente fue solventado un tiempo después gracias al lanzamiento a finales del 86 de una serie de 3 ovas que más o menos parcharon el final de su historia para no dejarnos al aire con su conclusión. La historia de Leisner nos sitúa en el lejano y misterioso futuro de 1996, una era en la que la humanidad ha logrado avanzar lo suficiente en sus proyectos espaciales como para haber conseguido no solo llegar a Marte, sino incluso fundar varias bases de operaciones allí. Desafortunadamente, las disputas geopolíticas no han cesado y la pugna de poderes silenciosa entre Estados Unidos y la Unión Soviética no solo sigue en pie, sino que ha llegado hasta el planeta rojo, donde de las 3 bases fundadas en el planeta, 2 de estas pertenecen a los ejércitos de estos países que no dejan de mirarse con recelo, mientras que la tercera pertenece a las Naciones Unidas. Es justamente en esta última base donde da inicio nuestra historia, cuando un día, tras la llegada de un transbordador en el que viajaba un grupo de jóvenes estudiantes pertenecientes al Club de Cultura Cósmica, un proyecto que buscaba promover la paz y el intercambio cultural, de improviso se desata un ataque llevado a cabo por una fuerza desconocida armada con robots gigantes más avanzados que cualquier cosa encontrada en la Tierra. Durante dicho ataque, la base de las Naciones Unidas será destruida, muriendo en el proceso la mayoría de sus habitantes, así como la mayor parte de los estudiantes recién llegados, teniendo los sobrevivientes que hacer lo posible por resguardarse hasta que con ellos haga contacto un misterioso hombre vestido con traje espacial y a los controles de una de estas máquinas gigantes. El hombre en cuestión resulta ser un joven de cabello azul llamado Eiji Asuka, el cual, declarando que viene en son de paz, advierte a la humanidad sobre la inminente invasión a la que van a tener que enfrentar. Los Gradosianos, una raza alienígena mucho más avanzada que los terrestres, tras ver que la humanidad no puede dejar de lado sus disputas internas, pese a que ya ha entrado en su era espacial, han decidido que es muy peligroso dejar a una especie como la nuestra suelta por ahí, así que han dado inicio a un plan de invasión que pasa por hacer luchar a las 2 superpotencias del momento y llevar a que se destruyan entre sí para después tomar el control de la Tierra y la humanidad sin nada que los detenga. Eiji, quien es un mestizo entre gradosiano y terrestre, hijo de un astronauta que años atrás quedó perdido en el espacio y que fue recibido por los gradosianos, no pudiendo hacer oídos sordos a lo que está aconteciendo debido al peso que tiene en él su sangre terrestre, ha tomado la difícil decisión de traicionar a los suyos para intentar advertir a la Tierra, robando en el proceso una nave espacial y varios robots de última generación de los gradosianos para lograr su cometido. Es de esta manera que los sobrevivientes del ataque, aún desconfiados de los motivos de este joven, no les quedará de otra que unir fuerzas con él para intentar sobrevivir a esta situación y llegar lo más rápido posible a la Tierra para advertir de lo que sucede.
Pero este periplo será más complicado de lo esperado, y es que las propias disputas de poder y desconfianza entre los terrestres, aunado a lo excepcional y poco creíble de toda la situación y a la propia condición de Eiji como un desertor de los Gradosianos, harán que pocos confíen en él, llevando a que esta misión sea todo cuesta arriba, teniendo nuestros jóvenes sobrevivientes que pasar mil penurias para tan siquiera sobrevivir a su más que austera situación. Partiendo de lo ya contado, tenemos en Leisner una historia que puede dividirse en dos grandes arcos argumentales, separados por un salto temporal entre ellos, donde el primer arco relataría los intentos de nuestros héroes por advertir de la inminente invasión, mientras el segundo se centrará en los esfuerzos de los mismos por expulsar a un ejército enemigo que ya ocupó el planeta. Es así que el primer arco, ambientado en 1996, se centraría primeramente en presentarnos las andadas de Eiji y compañía para sobrevivir a los ataques de los invasores en Marte, mientras poco a poco se quedan sin recursos y aliados al ver cómo las fuerzas terrestres estacionadas allí son superadas como si nada. Eiji, como puede, intenta forjar lazos con sus nuevos compañeros pese a la tensión que se respira en el ambiente y la agresividad que algunos muestran hacia él, pero que poco a poco se irá disipando al quedar claras las intenciones de nuestro héroe y su compromiso para con la Tierra, pese a las consecuencias que esto traiga a su propia seguridad. Y es que al ser un traidor, el chico realmente ya no tiene dónde volver, siendo visto como un paria tanto por sus antiguos camaradas como por los terrestres a los que ahora intenta ayudar. Toda esta estadía en Marte se extenderá por algo más de 10 episodios hasta que por fin nuestro héroe y su pequeño grupo de acompañantes al fin puedan embarcarse rumbo al espacio, dando ahora inicio a una desesperada carrera por intentar llegar a la Tierra lo más rápido posible, mientras son perseguidos por unos enemigos que continúan arrasando con cualquier fuerza terrestre con la que se topen, dejando aún más desesperanzados a nuestros héroes en su cruzada, durante la cual las convicciones e ideas de Eiji serán puestos una y otra vez contra las cuerdas, al ser atacado y humillado en numerosas ocasiones por las cabezas de la fuerza terrestre, pero a su vez ganándose la fidelidad de este pequeño grupo de sobrevivientes que salió de Marte con él. Todo este primer arco, a mi ver, es el más opresivo y desesperado en cuanto al ambiente que logra generar, si bien puede sentirse un poco pesado a ratos por lo lento que puede llegar a avanzar la historia y lo mal que lo pasan los protagonistas, a los que no dejan de sucederles desgracias tras desgracias en sus intentos de sobrevivir. Es también por lo mismo la parte más atrapante de la historia, sirviendo además como una buena introducción para el elenco protagónico al dejarlos con bastante tiempo para conocerlos y ver sus interacciones y cómo evoluciona poco a poco su trato para con Eiji, estableciendo esta parte de la serie además un misterio concerniente a la relación entre Grados y la Tierra, que infortunadamente se supone que debería desarrollarse durante los compases finales de la serie, pero que por la cancelación ya mencionada, digamos que quedó un poco al aire. El segundo arco, por su parte, el cual daría inicio por allí del episodio 26 tras el correspondiente capítulo de recuento, nos ubica unos cuantos años después de la primera mitad, específicamente nos traslada hasta el año 1999, presentándonos ahora una Tierra sometida al yugo de los Gradosianos, los cuales, si bien no tienen intenciones de erradicar a la humanidad, sí están en una campaña constante para que los terrestres se subyuguen completamente a ellos, tratándolos como escoria, sometiéndolos a ejecuciones públicas y destruyendo cualquier atisbo de cultura o historia representativa de la humanidad, quienes ahora tienen que hacer hasta lo imposible por tan siquiera conservar los libros que relaten su propia historia, pudiendo ser acusados de traición y ejecutados solo por tener uno de estos. En este nuevo presente, el grupito de sobrevivientes de Marte ahora se han dividido en varios grupos, laburando la mayoría para la resistencia, aunque habiendo otros que han seguido un camino diferente. Mientras tanto, Eiji, quien había desaparecido durante todo este tiempo, ha vuelto, dejando de lado su traje espacial para ahora vestir como un guerrillero endurecido y estando armado con un par de tonfas, dando inicio así sus nuevas andadas para intentar liberar a la Tierra de la ocupación gradosiana, al ayudar a las células de resistencia en una batalla que no tiene muy buenas pintas de salir a su favor, pero que igual están dispuestos a luchar hasta el final.
Esta segunda mitad se trataría mayormente de una historia de revolución, con nuestros protagonistas luchando contra los diferentes esbirros de los líderes graducianos, llevándonos a conocer un poco más de la forma de pensar de estos últimos, a la par que observamos cómo la resistencia, lenta pero seguramente, van amasando fuerzas, desarrollando sus propias tecnologías para luchar en contra de sus enemigos, mientras intentan mantenerse oculta, presentándonos durante todo esto, además, al que vendría a ser el villano final a batir de la obra. Lamentablemente, la ya mencionada cancelación de la serie llevó a que esta historia, en un primer momento, no tuviera un final apropiado, viéndose obligada a la producción a cortar todo lo que sería el último arco de la trama, que por lo que entiendo se supone iban a ser unos 10 a 13 capítulos, en donde se profundizaría más en todo este misterio sobre la relación entre los dos planetas y el pasado de sus habitantes, y se nos presentaría el combate final entre las dos fuerzas, entregándonos en cambio unos episodios finales que se sienten algo extraños al notarse que estaban intentando apresurar las cosas para adelantar la trama todo lo posible, y cerrando con un episodio 38 que apenas se entiende, estando el mismo conformado por escenas sueltas que intentan medio hacer el parche de explicarnos qué sucedió al final, pero que no lo consigue, sirviendo este al final más que nada como un previo de las ovas que vendrían después. Ahora bien, antes de hablar de las ovas, sería menester intentar explicar el porqué de este final abrupto para la serie de TV. A diferencia de otros títulos que se vieron cancelados por bajo rating o bajas ventas de merchandise, el asunto con Leisner aparentemente se debió a un golpe de muy mala suerte con uno de sus patrocinadores, Sanyo Electric, una empresa que fabricaba calentadores de queroseno, la cual durante esas fechas se vio metida de lleno en una polémica debido a una falla en uno de sus productos que causó varios incendios y algunas muertes, una situación que le obligó a retirar la financiación de la serie, forzando a la producción a tomar medidas de emergencia de inmediato que finalmente llevaron a su final abrupto. Eso sí, cabe mencionar que esto que acabo de comentar sería mejor tomarlo con pinzas, y es que si bien he visto este suceso referenciado en varios sitios mientras investigaba sobre la serie, no he encontrado algo así como una fuente oficial que me lo corrobore, pero parecería que el asunto con Sanyo Electric fue el causante de todo. Por suerte, este no fue el final de Leisner, y es que para esos años ya estaba en auge el formato OVA, los animes lanzados directamente a video, que veían sus ganancias no necesariamente de unos patrocinadores, sino de las ventas directas que hacían al público, lo que dio a Estudio Sunrise la oportunidad de darle un cierre correcto a esta producción, dando así paso a la creación de una serie de 3 ovas, en donde las dos primeras, tituladas respectivamente Eiji 1996 y Lekken 1999, sirvieron como un recuento de la serie de televisión hasta ese momento, mientras que la última, de nombre Seal 2000 y de alrededor de una hora de duración, vino a funcionar como el verdadero final de la historia, condensando esa docena de episodios que se tenían planeados originalmente en poco menos de 60 minutos de animación, dándonos una conclusión un poco apresurada, con algunas tramas y personajes que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse de la mejor manera, como puede ser el caso del villano principal, pero que se entiende y que, por sobre todo, no nos deja con el amargo sabor de boca de no conocer el final de este relato. Si bien en su conjunto Leisner me parece una obra bastante redonda, definitivamente con lo que más me quedo de la misma es el drama con el que se mueve y el manejo de sus personajes. Su historia no está mal, pero mentiría si dijera que la trama bélica de la que echa mano me resulta especialmente memorable, siendo que lo que más resalta de la misma es ese giro a la mitad de hacer que los enemigos ganaran y conquistaran la Tierra, pero fuera de allí como que no es nada que no te esperes si ya llevas algún tiempo en este mundillo. Dicho esto, es ese drama humano lo que verdaderamente otorga su encanto a la obra, la historia de la lucha interna de
Eiji entre lo que considera correcto y lo que debería ser su deber es por demás atractiva, el joven no es un guerrero de sangre caliente listo para aplastar a cualquier enemigo que se le ponga enfrente, ni tampoco es un joven inocente lanzándose a una guerra de la que no conoce nada y al que le toca madurar en condiciones adversas. Es un adulto joven hecho y derecho que sabe exactamente en qué se está metiendo y las consecuencias de lo que hace, pero cuyo sentimiento de lo que está bien y mal y su apego por un planeta que no conoce, pero del que se considera parte al llevar sangre terrestre, le lleva a traicionar a la nación de la que ha hecho parte hasta ahora para intentar salvar a otros de una desgracia. Eiji es un pacifista que desearía poder acabar el conflicto sin bajas y al que le aterroriza la idea de matar a alguien y que también está consciente del desprecio que usó la presencia genera para ambas fuerzas, dificultándosele conseguir la confianza de los terrestres y ganándose el odio de los antiguos compañeros con los que ahora tiene que enfrentarse, pero aún así, con todo esto en su contra, continúa peleando pese a todo lo que le pasa y todo lo que lo humillan porque cree que eso es lo correcto, no queriendo matar, pero siendo lo suficientemente realista de la situación en la que está para levantar su arma cuando sea necesario y a la final su insistencia terminando frutos al lograr conseguir amigos y aliados fieles que estarían dispuestos a ir al infierno con él tras todo lo que han pasado juntos. Hablando de estos últimos, el elenco de secundarios principales hace un muy buen trabajo a la hora de dar soporte al desarrollo del protagonista. Este grupo, conformado por aquellos que Eiji ayudó a sobrevivir en Marte, está conformado por una variopinta camada de individuos, cada uno con diferentes grados de desarrollo y crecimiento que ayudarán a ensalzar a la obra de una u otra manera. Primeramente tenemos a Ana, narradora de la serie, posiblemente el personaje más flojillo del grupo, siendo la más joven de los compañeros de Eiji, que realmente durante la serie no hace mucho más allá de fungir como el interés romántico para el protagonista, teniendo el papel del personaje inocente de la agrupación y la que, desde el principio de la historia, tiene fe en las intenciones de nuestro protagonista. Más interesante resulta Simón, de carácter más asertivo y agresivo, también de las primeras en aceptar a Eiji y siendo otra de los posibles intereses románticos del protagonista. Durante la primera mitad de la serie, su función es más que nada la de poner en regla a alguno de sus compañeros varones cada que estos se ponen a discutir, pero es a partir de la segunda mitad donde gana algo más de peso al volverse una femme fatal de la resistencia, siendo una joven de cabeza fría pero armas tomar. Seguido tendríamos a Arthur, que vendría a fungir como el alivio cómico del grupo y como soporte para estos al no ser un luchador, pero aportando de diferentes maneras durante la serie como puede, siendo un tipo algo cobarde a momentos, pero totalmente fiel a la causa. Rohan es un personaje interesante, pero que, infortunadamente, la cancelación de la serie le impidió brillar como era debido. Al inicio de la historia, se presenta como el chico listo del grupo y uno de los miembros combatientes de la agrupación, al tomar los controles de uno de los mechas traídos por Eiji, teniendo una personalidad bastante racional, que intenta mantenerse en compostura pese a todo lo que pasa. Dicho esto, su verdadera relevancia viene durante la segunda mitad de la serie, donde hace un cambio de bandos que, desde un inicio, se nota que tiene otras intenciones, pero que constantemente lo coloca en posiciones complicadas, en particular cuando se ve obligado a enfrentar a sus antiguos compañeros. La instructora Elizabeth vendría a ser la adulta de la agrupación y por consiguiente la encargada de los más jóvenes. Es una mujer dedicada a su labor como maestra, la cual se encuentra en una lucha por no caer en la desesperación, mientras hace lo posible por intentar mantener vivos a sus estudiantes, a la par que tiene constantes encontronazos con los miembros militares de las fuerzas terrestres con los que interactúa por sus formas tan diametralmente opuestas de pensar y de abordar la situación en la que están metidos. Es un personaje que tiene su mayor peso durante la primera mitad, quedando relegado a un papel terciario durante la segunda etapa de la historia. Finalmente, el último miembro de la agrupación, y a mi ver el más interesante, sería David, joven afable que, tras ver cómo su mejor amigo muere durante el primer ataque de los Graocianos, termina dirigiendo toda su ira y frustración hacia Eiji, al que no le da ninguna oportunidad, culpándolo de todo lo que sucede, pero el cual, con el avance de la historia, se va ablandando poco a poco, empezando a confiar más y más en el mestizo y a entender su situación, al punto de llegar a dar la cara por él en varias ocasiones. Junto con Rohan y Eiji es el otro combatiente del grupo y durante la segunda mitad toma un papel relevante como una de las figuras más activas de la resistencia.
Fuera de este grupo, hay más personajes secundarios relevantes, como pueden ser la hermana de Eiji y su prometido, Gil Amos, con el que el joven tiene una relación muy cercana, así como varios villanos, como pueden ser Gostero, Gresco o Rukein, quienes tienen su importancia en diferentes momentos de la historia, pero es este grupito de compañeros de Eiji los que tienen más peso en el desarrollo del protagonista y los que encuentro más entrañables por la relación que forjan a lo largo de los episodios con Eiji y el crecimiento y cambios que van teniendo junto a él, sintiéndose como entes muy reales en cuanto a su forma de actuar. Dejando un poco de lado la historia de los personajes, pasemos ahora a hablar de los mechas de la serie, que hasta el momento los he dejado un poco de lado. Los robots en esta ocasión llevan el nombre de SPT, Super Power Tracer, y se trata de unos mechas de corte muy utilitario que editan diseños grandilocuentes para hacer aparatos más simples y concisos, pero atractivos a su manera, con una cabina ubicada en la cabeza y que en la animación destaca mayormente por su agilidad y rango de movimiento, pudiendo ver desde los primeros episodios cómo hacen movimientos poco habituales para otros mechas de su calaña, moviéndose constantemente por todos lados y dando giros en su propio eje de 180 grados para ponerse rápidamente de cabeza o deslizándose sobre paredes y montañas como si nada, siendo máquinas muy ligeras y veloces a la que es difícil derribar con un solo tiro, no porque vayan a resistirlo, sino por lo difícil que es atinarles en primer lugar. Los diseños de los mechas estuvieron a cargo de Kunio Okawara, diseñador mecánico legendario dentro del medio, que también laboró en muchos animes de Gundam, incluyendo los originales, así como en muchas de las obras producidas por Sunray durante la época y los años subsecuentes, el cual aquí supo darle su toque a los SPT, siendo, como ya dije, máquinas de aspecto simple, pero que denotan mucho su enfoque militar, al evitar tener mucha parafernalia llamativa encima y optando la mayoría por echar mano de una paleta de colores más sobria y poco llamativa. De entre estos, obviamente, el que más termina resaltando es el mecha que da nombre a la serie, el Leisner, un mecha de color azul y blanco, de aspecto aerodinámico, que nos acompañará durante toda la obra y cuya característica más resaltante a mi ver es el diseño de su cabeza y cabina, que en las figuras está hecho de un plástico translúcido verde que se ve hermoso. Este mecha en cuestión tiene un armamento especial llamado VMAX, un ataque o modo donde el robot se envuelve en una luz azul y empieza a moverse a super velocidad, siendo prácticamente invulnerable en este estado, aunque durando el mismo relativamente poco y dejando al robot fuera de combate durante un buen rato, siendo por consiguiente un arma de la que no se puede abusar. Cabe mencionar que este modo en funcionamiento me terminó recordando mucho al Trans-Am, que algunas décadas después se vio en Gundam W. No digo que necesariamente se hayan basado en esto, porque este tipo de power-ups tampoco es que sean tan raros, solo hay que mirar cosas como el Kaioken de Goku, pero es una similitud que existe y está curiosa mencionarla. Como particularidad adicional, todos los mechas de esta serie tienen a bordo una computadora IA que ayuda al piloto con sus acciones y que hablan con los mismos con una vocecita particular, otorgándoles a estos mechas de cara al público cierto grado de personalidad al poder estos mantener hasta cierto punto una conversación con sus pilotos, por muy robótica que ésta sea, cosa que se denota en particular con el Leisner, cuya IA, propia de la máquina del prota, presenta algunas particularidades importantes dentro del desarrollo de la trama. Y ya, para ir terminando con los mechas, solo mencionar que, si bien no pudo hacerse por la cancelación del anime, en los planes originales había la intención de darle al protagonista una nueva máquina para los compases finales de la serie, el Leisner Mark II, el cual tendría la particularidad de convertirse en un jet de combate y que presentaría un diseño para su rostro más similar al de los Gundams. Con respecto al apartado técnico, no tengo mayores quejas. Leisner presenta una animación bastante consistente y propia de su época, con un dibujo detallado, una animación dinámica cuando se trata de las escenas de acción entre mechas y mucho reciclaje de escenas, nada fuera de lo común en este aspecto en comparación con otras producciones de Sunray de esos tiempos.
Los diseños de personaje tampoco están fuera de lo esperado, son diseños atractivos en general, pero realmente la serie no presenta ningún personaje con un aspecto que haga la pena mayor mención. Vamos, que en general, en cuestión de visuales, la serie hace un buen trabajo, pero no podría decir que se destaque como tal por sobre otras obras de temática similar de la época. Con respecto a la música, quisiera destacar principalmente el tema de opening, Melos no Yoni, Lonely Way, del grupo Air Mail from Nagasaki, y que se traduciría algo así como Corre como Melos, una tonada realmente pegajosa que realmente me ha encantado y que no paro de escuchar, siendo posiblemente uno de mis openings favoritos de la época. Además, aunque no estoy seguro de este dato, parece que fue de las primeras series que usó este truco de dejar un espacio sin líricas en medio de la canción para así colocar algunas escenas previas del episodio en turno con diálogo de los personajes, un detalle que, por lo que he notado, se le quedó bastante grabado a la gente que vio la serie en su momento, siendo que si te buscas el opening en YouTube y te pones a revisar los comentarios de japoneses, es algo que mencionan constantemente. Con respecto a los temas de ending, tenemos dos. Go Funda que no Wagamama, que se traduce algo así como solo 5 minutos de egoísmo, del intérprete Seiko Tomizawa, el cual se escucha hasta el episodio 25 y que daría paso a partir del episodio 26 a La Rose Rogue, La Rosa Roja, también de la misma cantante. Son canciones de tono melancólico romántico que, como acompañamiento visual, tienen imágenes en movimiento de los personajes femeninos de la serie, estando la primera protagonizada por la hermana de Eiji y la segunda por Anna y Simón. No son canciones que me llamen especialmente, pero no están mal, en especial la segunda. De allí en más, lo cierto es que no hay mucho que comentar, siendo el soundtrack de Leisner el clásico caso de un OST funcional, pero no muy memorable, y es que si bien el mismo entrega algunos temas llamativos, como pueden ser Attack and Defense, SPT2 o Rebels of War, lo cierto es que, por lo menos en mi caso, no fueron tonadas que se me quedaran en la cabeza por mucho tiempo. Y bueno, ya para ir cerrando, Leisner me parece una propuesta bastante sólida dentro de lo que son los animes de mechas de corte bélico ochentero. Es una historia repleta de drama, con una narrativa interesante y personajes que saben ganarse su lugar en el espectador. Si bien ese final abrupto, a causa de su cancelación, le juega en contra, a su vez la existencia de las OVAs logra solventar esto de una buena manera, y si bien el resultado no es el ideal en términos del ritmo en el que se presenta la trama, quedando algunas cosas que no se terminan de resolver del todo bien y que se notaba que necesitaban de más tiempo para explicarse y presentarse mejor, el resultado tampoco es como que sea malo, quedándonos a la final una obra un poquito pesada. Diría incluso que algo desesperante durante sus primeros compases, por lo desesperanzador que resultan las andadas de nuestros héroes, pero que logra dejarte tras todo esto con un buen sabor de boca al final, con una conclusión esperanzadora tras todas las tragedias. En fin, un anime por demás recomendable. Si buscan algo tipo Gundam que no sea Gundam, o simplemente tienen ganas de ver un buen anime de mechas de corte bélico, Leisner definitivamente es una gran opción.